El Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional en Ciencias Sociales. Un programa que se estrena cada martes desde las 16 horas, disponible a través de YouTube, Facebook y varias plataformas de podcast. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología y del Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hoy es el último programa de este año. Cumplimos 2 años de programa, más de 80 programas, vamos al descanso de las vacaciones y volvemos en marzo. Y para cerrar este año, vamos a invitar a hablar de un personaje que tiene una importancia fundamental, central en nuestras vidas y en el enfrentamiento de los problemas que como humanidad y como colectivos nacionales, subnacionales, enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. Se trata de la ciencia y la tecnología. En el último tiempo ha habido suficiente discusión al respecto. Uno es por el papel que ha tenido la ciencia en el tratamiento de la pandemia, la ciencia y la tecnología en la pandemia. Por otro lado, muy recientemente, hace una semana, se ha desarrollado en Chile el Congreso del Futuro, del cual nuestro invitado es uno de los directores y fundadores de la Fundación del Congreso del Futuro, junto con el senador Girardi. Y ahí se pone al día a la sociedad chilena, caso único en el mundo, de lo que está ocurriendo en la ciencia, de los desafíos, de los problemas que estamos enfrentando. Por otro lado, se ha discutido mucho lo poco que invierte este país en ciencia y tecnología. Se dijo en un estudio en el cual participó nuestro invitado de hoy, que se invierte en el año 2011, la necesidad de inversión tenía que ser del 1%, al menos del PIB. Y hoy día es algo así como el 30 o 40%. 0,30 o 0,40. 0,40, el 40%, por eso entre el 30 y 40%, ya nuestro invitado hizo su intervención. Bueno, y entonces ese 40% es absolutamente insuficiente respecto a las necesidades que el país tiene. Entonces, para hablar de todo esto, hemos invitado a Juan Asenjo. Juan Asenjo es un ingeniero químico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias del año 2004, ha sido miembro de las múltiples academias internacionales, comités editoriales, personaje destacado en las conferencias sobre los temas que básicamente en el caso de él es la biotecnología. Pero más allá de su especialidad, es alguien que reflexiona sobre la ciencia misma y la necesidad de su desarrollo y del papel que ella puede jugar en las transformaciones que la pandemia ha puesto claramente de relieve, no solo en nuestra humanidad, sino en nuestro país. Y también parece ser importante que en un momento en que se inicia un nuevo gobierno que ha hecho compromisos sustanciales en el sentido de el papel de la ciencia en la transformación de nuestras relaciones sociales y al mismo tiempo la necesidad de llegar al 1% del PIB, parece interesante, digamos, hacer esta reflexión con Juan Asenjo, que es una personalidad de la ciencia en Chile.
Muy bienvenido, Juan, a nuestra conversación. Y yo quisiera partir preguntándote si tú tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿qué fue lo que a tu juicio fue el corazón del debate, si se puede hablar así, sobre ciencia en el actual, en el último Congreso Futuro que se realizó hace una semana? Muy buenas tardes, bienvenido. Bien, muy buenas tardes, Manuel Antonio. La verdad es que es un placer estar aquí. Y bueno, la ciencia, si tú piensas que estamos conectados por Zoom, detrás del computador, detrás de estas conexiones, todo lo que hay son resultados de la ciencia y la tecnología. Todo lo que nos rodea tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, obviamente que el desarrollo de ciencia y tecnología para la humanidad es muy importante. El pequeño problema que aparece, en cierta forma, en un país como Chile, es que los chilenos más cómodos, algunos empresarios, algunos miembros del gobierno, digan, bueno, es que esas cosas se desarrollan en los países desarrollados. Nosotros solo las utilizamos. Y un poco ahí está el error, porque muchas veces también cuando uno utiliza cosas sin saber lo que está utilizando, a uno le pasan gato por liebre. Como cuando venían los europeos aquí a vendernos espejitos y a contarnos cuentos, ¿no es cierto? Y los locales en las Américas o en Sudamérica les creíamos el cuento. Entonces es muy importante que un país tenga un sólido desarrollo de ciencia y tecnología. Más aún, si ustedes se fijan la forma que tiene Chile, si Chile estuviera a lo ancho, no tendría ninguna gracia. Es un poco como Canadá, pero como Chile tiene esta verticalidad, que es el único país en el mundo que tiene esta variedad de distintos climas, lo que implica variedad genética, lo que implica desde el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, hasta la Patagonia, ¿no es cierto? En todos estos lugares hay elementos que la ciencia puede potenciar. En mi grupo de investigación llevamos años trabajando, los últimos años, en bacterias del desierto de Atacama, que son bacterias que están ahí latentes o durmiendo y que hace millones de años existieron vivas y nosotros las revivimos y encontramos nuevos antibióticos, nuevos anticancerígenos, porque la forma de llegar a nuevos antibióticos con el problema que hay en el mundo hoy día de falta de antibióticos es ir a lugares extremos a encontrar bacterias que produzcan nuevas sustancias. Por primera vez en la historia, bajamos con colaboración de un barco alemán a la fosa de Atacama, a 8.000 metros de profundidad, y tomamos muestras de sedimentos donde nuevamente hemos encontrado bacterias. Más aún, un país como Chile, que basa su principal exportación en un producto natural como es el cobre, que ni siquiera lo refina todo en Chile, lo refinan en China gran parte. Todo el cobre que extrae la industria privada se refina en el extranjero, o sea, exportamos piedras. Y eso no es exportar inteligencia. Un país que quiere tener futuro, como el país que está comenzando ahora con la nueva constitución y con el nuevo gobierno, es un país que tiene que exportar inteligencia. Por lo tanto, y para exportar inteligencia hay que tener inversión en ciencia, tecnología e innovación y exportar cosas nuevas, como lo han hecho países como Corea, que Corea, ¿no es cierto?, en la mitad del siglo pasado tenía una entrada per cápita mucho más baja que la de Chile, o países como Finlandia, que basaban su economía en la exportación de madera. Y así hay muchos ejemplos. Un país que quiere pasar a la madurez, que quiere salir adelante, tiene que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Juan, ¿qué es lo que ha impedido que eso se realice? ¿Qué es lo que ha impedido, seamos Corea o, ¿cuál nombrabas tú, Nueva Zelanda? Finlandia. Finlandia. Obvio que también Australia y Nueva Zelanda, que exportan recursos naturales, pero además exportan inteligencia. Ellos, cuando termina la guerra de Corea, Estados Unidos le preguntó a Corea, mire, queremos ayudarlo. ¿Qué es lo que quieren?
y Corea dijo universidades. Y así se creó un sistema de conocimiento. ¿Ok? Miren lo que ha hecho China. ¿Ok? Lamentablemente nosotros no tenemos los ojos rasgados ni somos chinos, pero lo que ha hecho China en este momento es una potencia en ciencia, tecnología e innovación que va a pasar adelante de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, acá Chile tiene otra ventaja, además de la variedad de territorio. Tiene los mejores científicos de Latinoamérica. Las publicaciones de científicos chilenos tienen más citas que las de científicos argentinos, brasileros o mexicanos, que son los únicos otros países en Latinoamérica que tienen un buen desarrollo de ciencia y tecnología. El problema es que la cantidad de científicos es muy pequeña. Entonces, aumentando la inversión en ciencia y tecnología, que no solo no se ha aumentado, sino que ha ido disminuyendo. ¿Ok? En la época que invitamos al presidente Ricardo Lagos a hablar a la academia, la inversión era el 0,6% del PIB. Hoy día es el 0,4%. Como cantidad total se ha mantenido, pero el PIB chileno ha aumentado. Entonces, por alguna razón, así como la educación en Chile, la educación pública es débil. ¿Ok? Piensen ustedes que la dictadura terminó ya hace varias décadas y igual no hemos sido capaces de darle al país una buena educación pública. Lo mismo ha pasado con la ciencia. Son cosas que pasan en las sociedades de las cuales nadie se da cuenta. Por lo tanto, es muy importante, así como disminuir en el futuro las brechas que hay entre los metamillonarios que hay en Chile que vuelan en aviones privados y tienen una cantidad de dinero que no saben qué hacer con ella, o piensan que saben qué hacer con ella, pero realmente no saben. Ahora van a pagar impuestos para financiar las pensiones. Esperamos, pero tan importante como las pensiones es la educación. Así. Y es la ciencia y tecnología. En el Congreso Futuro el día lunes tuvimos un discurso brillante de Gabriel Boric, que ustedes lo pueden ver. Está en todas las conferencias del Congreso Futuro grabadas en YouTube, ¿ok? Y él ahí dijo que Chile, además de ser un excelente discurso, ¿ok? Va a ser un presidente cultísimo que vamos a tener, pero además él dijo que Chile debería llegar al 1% en inversión en ciencia, tecnología y innovación. Y yo creo que es muy importante apoyar a los científicos y las científicas jóvenes. Dime una cosa, se dice mucho a propósito de, sobre todo de lo que ha sido el éxito, llamémosle, científico-tecnológico de la pandemia. Lo que se dice es la ciencia, y lo dices tú también en un artículo, ha tenido un papel exitoso y ha cumplido su tarea. No así la política. Pero si uno piensa que se destinan recursos para poder hacer en un año lo que normalmente, si no me equivoco, se hacía en 6, 8 o 12 años, uno dice, bueno, pero ¿quién puso estos recursos? Esto fue el resultado de la política, que en algunos países no se hayan hecho, que algunos países hayan intentado, digamos, de alguna manera distorsionar el uso de los recursos o evitar uso de recursos para el desarrollo científico, no significa que no haya habido una política que estuvo detrás, precisamente, de entender qué es lo que había que hacer, y que lo que había que hacer era vacunas, y por lo tanto destinar los recursos para ello. ¿Por qué eso no ocurre, digamos, en el normal de la vida para tomar decisiones? Es decir, hay que destinar recursos para... El desarrollo de las vacunas fue algo realmente increíble. Además de tipos de vacunas que no se conocían. Esto fue principalmente Estados Unidos, varios países europeos, ¿ok? Que invirtieron una cantidad de dinero, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿para qué decir?
en el desarrollo de estas vacunas. Cuando Pero tuvimos hace 100 años la decisión de inversión es política. obvio, es una decisión política. Ahora, la crisis económica que está viviendo el mundo, que está viviendo Chile, que están viviendo los países europeos, en Estados Unidos, la cantidad de gente durmiendo en las calles, eso es lo que debería resolver nuestra sociedad ahora. Por eso que lo que pasó en Chile en las últimas elecciones presidenciales es tan importante, porque desde mi punto de vista eso podría ser un ejemplo para muchos países en el planeta, ¿ok? El hecho de que haya, la votación que sacó lo que se le puede llamar centroizquierda o como quieran llamarle, es algo que nadie se explica. Y eso es porque estaban proponiendo, y junto también con la Convención Constitucional, proponiendo el desarrollo de una sociedad diferente, donde sea el ser humano el centro de la sociedad, no el dinero. Obviamente que el dinero ayuda a desarrollar vacunas, ayuda a salir de la pobreza. Okay, Chile tiene una clase media tremenda si se compara con 20 o 30 años atrás, pero esa clase media que se le hicieron ciertas promesas, esas promesas no se han cumplido, porque la teoría del chorreo, yo creo que ya está claro, la teoría del chorreo no funciona. Hay una gran charla el primer día del Congreso de Futuro de la profesora Mazzucato, es una italiana que trabaja en el University College en Londres, que ha tenido mucho éxito. Si ustedes entran en YouTube, en el Congreso de Futuro del lunes, que dura casi 10 horas, a las 4 horas y 33 minutos está la charla de Mariela Mazzucato, donde ella explica que este concepto de que la empresa privada es siempre eficiente y la empresa pública no, ella dice que es totalmente falso. De hecho, cuando Estados Unidos tenía la peor crisis económica en los años 20, 30, ¿no es cierto? Y fue el Estado el que reavivó la economía americana, ¿no es cierto?, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, etc. Entonces, hay que cambiar muchos de los conceptos del modelo actual para llegar a una sociedad, también como lo dice Humberto Maturana, ¿no es cierto?, en que el ser humano sea el centro de la sociedad, no el dinero. ¿Cómo ves actualmente, y más allá de las relaciones personales que uno puede tener, pero cómo ves que se ha implantado y desarrollado el Ministerio de Ciencias y Tecnologías y de Conocimiento? Se ha desarrollado, bueno, nosotros con Girardi fuimos grandes impulsores de que hubiera un ministerio, que hubiera un ministro que se siente a la mesa con los otros ministros, porque antes todo lo que era ciencia y tecnología era en gran medida parte del Ministerio de Educación, obviamente que los problemas que tiene el Ministerio de Educación son otros, o parte de la Corfo, pero eso, la administración de lo que es la ciencia y tecnología, desde que aparece el ministerio, ha mejorado mucho. Y esperamos que eso siga, porque obviamente, entonces lo importante es cómo se distribuyen los recursos. Los programas competitivos de ciencia y tecnología chilenos son de primer orden a nivel mundial. La forma, los comités internacionales que toman las decisiones es de una transparencia increíble. Yo fui profesor durante 7 años en Nueva York, en la Universidad de Columbia, ¿ok? Y me tocó participar en muchos concursos en la National Science Foundation de otorgamiento de fondos. Luego fui profesor 10 años en Inglaterra, ¿ok? Y nuevamente me tocó participar activamente en concursos donde se distribuían recursos. Y la forma como se hace esto en Chile es pero de primer nivel mundial. Por eso que hay unos 30 centros en Chile de astronomía, de modelación matemática, ¿okay?, de todo tipo de neurociencia,
que son los que le han dado a Chile este ímpetu tan importante que ha tenido en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y como digo yo, si queremos llegar con esa ciencia y tecnología a la sociedad, queremos tener emprendimientos nuevos para que Chile el día de mañana exporte inteligencia, necesitamos muchos más jóvenes, hombres y mujeres entusiasmados con la ciencia y la tecnología, que vean ahí un futuro para que esto llegue al resto de la sociedad y Chile pueda empezar a exportar inteligencia. ¿Qué cambios crees tú que habría que introducir en el sistema educacional para que, digamos, porque por un lado están los centros de investigación, están las universidades, por otro lado, tú tienes que tener una sociedad de un cierto nivel, sin brechas sociales importantes, sino con una cierta base de igualdad en lo que uno podría llamar el conocimiento básico, el fundamento de lo que son los principios científicos. Hay algunos esfuerzos que se están haciendo en algunas partes del país que han sido exitosos. En la zona de Valdivia me parece que hay muchos colegios, hay un grupo de colegios donde se ha enfatizado la educación en ciencia y tecnología y se está entusiasmando también a mujeres para que tengan una participación más activa, ¿ok?, en lo que se llama ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Entonces, pero eso hay que hacerlo a nivel de todo el país, ¿ok? Y en gran medida tiene que ver también eso con los sueldos de los profesores. Los países como Finlandia, ¿no es cierto?, varios países nórdicos, ¿ok?, el estatus, no solo el sueldo, el estatus que tiene el profesor en la sociedad es muy alto. Y eso hay varios estudios, ¿ok? En Singapur también, aunque Singapur no es un país muy democrático, lo que sí le han dado un gran valor a todo lo que es la educación. Y se han escrito libros, se han traducido, hay personas en la Academia Chilena de Ciencia, Patricio Felmer, otros académicos que han traducido estos libros y que los han publicado. O sea, el material existe. Ahora, te llevo a otro campo del cual no puedo dejar de referirme. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Porque, digamos, cuando se habla de ciencia y desarrollo tecnológico, de inversión en el porcentaje del PIB, etcétera, y los avances que se han mencionado, casi todos ellos se refieren a lo que llamamos ciencias naturales, ciencias exactas, y pareciera ser, no se queja, por supuesto, el mundo de las ciencias sociales de ser un pariente pobre en esta materia, pero pareciera ser que no se dimensiona la importancia de las ciencias sociales. Si tú me dices, por ejemplo, que uno de los problemas es de la política, bueno, los conocimientos básicos de la política, dejando de lado el tema de los intereses, de los grupos de interés, de los conflictos que haya, pero el problema de ciencias sociales. El desarrollo de las ciencias sociales. Y entonces uno dice, bueno, hay suficiente conciencia, esta es una pregunta complicada, en el mundo de las ciencias naturales, que son las ciencias que aparecen como las emblemáticas, que están resolviendo los problemas. Hay conciencia de la importancia, más allá de la retórica, en qué son fundamentales las ciencias sociales, incluso para el desarrollo de las ciencias naturales. Absolutamente. Las ciencias sociales son tanto o más importantes, y esto se ha visto claramente en la Convención Constitucional. En Chile, históricamente, no se han reconocido las minorías de todo tipo, y eso es un poco porque nuestra Constitución, que es una herencia de España, y los españoles lo heredaron de los alemanes, hay mucho mayor conciencia de las minorías en los países que tienen un origen anglosajón, como es Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, u otros países que
les ha tomado su tiempo, pero se han dado cuenta. Sin ir más lejos, la problemática en Chile, en la Araucanía, es un problema que donde se ve la falta de desarrollo que hay en el país, los temas de ciencias sociales. Entonces, en la sociedad chilena existe muy poco entendimiento o conciencia de que estos problemas son importantes. Tal como dijo recientemente una futura ministra, dijo que el hecho que haya esta situación de emergencia en la zona de la Araucanía no ha solucionado nada. Entonces, obviamente que nos va a tomar mucho tiempo para llegar a acuerdos que se puedan mantener y que duren, y eso obviamente es por la importancia que deberían tener en un país las ciencias sociales. Obviamente que durante la dictadura eso no se favoreció para nada, ¿ok? Y ha tomado tiempo en que las ciencias sociales en el país se recuperen, pero obviamente eso lo sabes tú mucho mejor que yo. Sí, pero no sé si lo sé más que tú, pero me importa mucho la visión que tenga desde el otro campo. El Exacto, campo, absolutamente. Sobre esto, porque por ejemplo, uno diría que en las políticas, en lo que se está generando de políticas en materia científica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿tú crees que está dado el espacio para el desarrollo y la preocupación de las ciencias sociales? Yo creo que sí. Y por eso el nombre, que es Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Yo creo que el término conocimiento ahí viene explícitamente para considerar de manera importante las ciencias sociales. ¿Okay? Y yo creo que el próximo ministro debería enfatizar, yo creo más aún que lo que se ha enfatizado hasta ahora, el desarrollo de las ciencias sociales y la investigación en ciencias sociales. El próximo ministro es un colega nuestro de la Universidad de Chile. El vicerrector, sí. Nada menos. Que se formó en Suecia. Se formó en Suecia, como exiliado, ¿no es cierto? Yo creo. Como dijo exiliado, yo creo que sí. Y parece ser una autoridad en temas especialmente en temas de cáncer, me parece. De inmunología. De cáncer de piel. Como se formó en Suecia, yo espero que también tenga sensibilidad por las ciencias sociales. Sí, sobre todo pensando en alguien como él, tanto por sus orientaciones, digamos, ideológicas, como precisamente por lo que tú dices, el haber sido una víctima, su familia, de la dictadura. Hay bastantes esperanzas puestas en eso. ¿Y tú crees que podemos llegar al 1% del PIB en este lapso, en 4 años? ¿O cuánto crees tú que es más o menos razonable pensarlo? A ver, hay dos respuestas. Si yo creo que es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo, porque el 1% del PIB o el 0,6% que falta para llegar al 1%, realmente, si existe la voluntad, se puede hacer. Que en la práctica puede que tome 8 años, eso ya son asuntos prácticos. Yo nunca he estado metido en política directamente, así que no voy a hacer predicciones de ese tipo. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Si tú tuvieras que, y esto obviamente con toda la libertad de pensar, si tú tuvieras que pensar en, digamos, en los nuevos inversiones que hay que hacer, porque ya hay esto que se está gastando determinadas cosas, vamos a suponer que se está haciendo bien. El plus que viene, ¿cuáles serían tus prioridades? A ver, hay un pequeño libro que yo saqué que te lo puedo mandar. Cuando yo era presidente de la Academia Chilena de Ciencias, hicimos un estudio
muy detallado. El 2011, ¿Ok? ¿no? Sí, de que lo cito en el artículo que te mandé, pero eso está disponible. Está incluso si uno entra a la página de la Academia de Ciencias, ahí se encuentra y ahí muestra el detalle de cómo se puede. Y de hecho, la forma como hicimos ese estudio no fue a priori llegar al 1%. Se analizó en qué temas podíamos invertir e invertir bien en este país con valores en dólares, valores en pesos chilenos de la época, y el resultado de la forma de cómo hacerlo en forma ideal fue que se llegaba aproximadamente al 1% en 4 años, algo así. ¿Ok? Por ejemplo, apoyo a investigadores jóvenes es débil. Por ejemplo, O sea, apoyo a... en vivo afuera, por ejemplo, ¿habrías de nuevo un plan importante de doctorados afuera? Los doctorados afuera son una experiencia única, ¿ok? Nosotros estamos en una isla acá, sabemos muy poco de lo que pasa en el resto del mundo. Obviamente que ir a los centros top del mundo, Cambridge, Berkeley, Oxford, etcétera, Universidad de París, le da a las personas una perspectiva totalmente diferente, ¿ok? Entonces, doctorados afuera, doctorados en Chile, ojalá con cierto énfasis, como por ejemplo ciencias sociales o algunas disciplinas que en Chile son débiles, ¿ok? Pero obviamente que los doctorados afuera son muy, muy importantes. Yo estaba terminando mi carrera el año 1973 y vino esta cosa que se llamó el golpe militar, así que me presenté a todas las becas posibles, a Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, y terminé en Inglaterra, haciendo mi doctorado en un lugar top, el University College de Londres, ¿ok? Y así fue como empecé a mirar al mundo. Gracias a eso después me contrataron, alcancé solo a estar un año en Chile, y entre el 78 y el 79 me contrataron de profesor en la Universidad de Columbia, profesor investigador en Nueva York. Ahí me habría quedado, ¿no es cierto? Tendría en este momento un departamento ahí mirando el Central Park. Pero bueno, mi esposa era inglesa, habían nacido mis 2 hijos, nos fuimos a Inglaterra, estuvimos 10 años en Inglaterra, ¿ok? Ahí igual tuvimos un éxito tremendo en mi grupo de investigación, me podría haber quedado en Inglaterra, yo ya tomaba té con el dedito parado, ¿no es cierto? Saqué pasaporte británico, todo, y me vine a Chile, ¿por qué? Porque acá está todo por hacer. Entonces, el impacto de lo que uno hace en un país como Chile es mucho mayor que el impacto que podría haber tenido si me hubiera quedado en Estados Unidos o en Inglaterra. ¿Ok? De hecho, muchos de mis colegas, yo tengo un colega, gran colega en Estados Unidos de origen griego, y él, en cierta forma, admira mucho lo que yo hice, que fui capaz de irme del sistema de Estados Unidos e Inglaterra y establecer en Chile un centro como el que dirijo hoy día y que tiene gran impacto internacional. Entonces, en ese estudio que está en la página de la Academia de Ciencias, claramente se dice en qué rubros, y eso lo sabe el ministerio, ¿ok? Podríamos invertir. Becas de jóvenes, más proyectos para jóvenes, apoyo a jóvenes, los jóvenes que no obtienen un proyecto fondecito, como se llame, quedan muy desilusionados, ¿ok? Proyectos postdoctorales, terminan quizás dedicándose a otras cosas, etcétera. Bueno, estamos llegando al final de este programa en que hemos revisado esquemáticamente, porque el tiempo no da para más, pero con la profundidad Ha estado muy entretenido, ¿eh? El doctor Juan Asenjo, la importancia de la ciencia en nuestra vida y en el desarrollo del país, y la esperanza, que está, a mi juicio, muy bien fundamentada, tanto en lo que han sido la continuación de los esfuerzos, como el Congreso Futuro, en lo que está haciendo la Convención Constitucional y en lo que se ha comprometido no solo el
presidente electo, sino todo su equipo en esta materia. Así que muchas gracias y nosotros volvemos el próximo año. Este es el último programa de este año de Tras las Líneas y lo hemos hecho con Juan Asenjo, uno de los grandes científicos chilenos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, Manuel Antonio, y a todo tu equipo. Muchas gracias. Recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas de YouTube, de Facebook y en los podcasts de Tras las Líneas. El Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional en Ciencias Sociales. Un programa que se estrena cada martes desde las 16 horas, disponible a través de YouTube, Facebook y varias plataformas de podcast.